Desde que llegamos hemos visto muchos cambios en él. Como pueden ver, pues ya se sostiene un poquito más de pie. Sus piernas han tenido más fuerza. Ha aumentado su apetito. Ha aumentado su control, el balance. Emilio no se podía sentar bien o por mucho tiempo. Ahora lo está haciendo un poquito más. Entonces, a lo mejor son muy pequeños los cambios, pero se han visto. Y hemos visto muchas mejoras en él. Y todavía nos falta tiempo. Nos puede llevar de 3 a 6 meses más en ver más cambios en él, ¿verdad? Sí. Ha querido empezar a hablar también. Ya dice un poquito más de palabras. Y creo que... A caminar. Empezó a caminar, Con ayuda. Empezó a querer mover los pies. Y creemos que es un gran avance. Ya se sostuvo sentado él solo 3 minutos, ¿verdad? En México, Emilio lleva terapias físicas, auditivas, visuales. Nosotros estamos buscando otra opción mejor para él y dimos con un tratamiento de células madre aquí en Tailandia. Consiste en inyecciones de células madre, inyecciones de proteínas y el factor de crecimiento, que es el que le ayuda a las células a regenerarse y a actuar más rápido. Dependiendo cada paciente, pueden ser intravenosas o por punción lumbar. En esta ocasión Emilio está recibiéndolas por punción lumbar e intravenosa. El primer día que llegamos aquí al hospital estuvo con nosotros todo el equipo de rehabilitación para hacerle una evaluación a Emilio, para ver qué era, platicar con nosotros, cómo le había ido el año pasado, qué mejorías quisiéramos ver, en qué nos podían ayudar. Y se hizo un plan de tratamiento para Emilio durante nuestra estancia. Él está llevando terapia acuática, ocupacional, física, otra que le llaman massage therapy, que es también como terapia motora, pero muy divertida. El terapeuta siempre está jugando con Emilio, o sea, ni siquiera parece terapia. Lleva también acupuntura, acupress, que es como tipo acupuntura, pero sin las agujas, solamente haciendo presión. Y la verdad que todo nos ha encantado. Tienen un trato especial con los niños. En ningún momento lloran, se sienten a gusto con ellos. El personal es muy amable. Investigando en internet, queríamos ver más opciones de algo que pudiera mejorar la condición de Emilio. Leímos acerca de células madre. Fue muy difícil encontrar una empresa que tuviera todo lo que buscábamos, que fuera segura, que tuviera experiencia, que contara con todo, que estuviera todo en regla, y sabemos que es la única opción que los niños con parálisis cerebral tienen para mejorar, aparte de las terapias. Las terapias, todo el trabajo es lento y creemos que las células pueden hacer un mayor beneficio en él. Porque a partir del primero vimos muchísimos cambios en él, mucho avance en su manera de ser, y fue por eso que decidimos hacerlo. Aparte porque nos llamó mucho la atención lo del factor de crecimiento que ayudaría a las células a actuar de mejor manera, y por eso decidimos hacerlo. Nosotros nos pusimos en contacto con esta empresa de células por nuestra investigación en internet, viendo videos en la página de YouTube. Por ese medio nos contactamos con el representante de pacientes y le mandamos todo lo que nos pidió con respecto a Emilio. Nos dijo que era candidato, nos mandó toda la información que nosotros le pedíamos, nos convenció y por eso estamos acá. La respuesta fue muy rápida. Nos contactaron en español, que para nosotros era muy importante. Nos dio mucha seguridad porque todo lo que le preguntábamos, él tenía la respuesta para nosotros. A cualquier hora, a pesar de la diferencia de horarios, él estaba disponible y dispuesto a
a platicar con nosotros, entonces nos dio mucha tranquilidad. Cualquier duda, comentario con respecto al tratamiento, nosotros como papás de un paciente nos encantaría contarles nuestra experiencia. Tenemos una página en Facebook de Emilio para informar a la gente sobre tratamientos nuevos, sobre terapias y todo. La página de Facebook está como Emilio's Journal y también tenemos un correo electrónico, es emiliosjournal@hotmail.com. El hospital está de primer mundo, todo muy limpio, las habitaciones muy cómodas. Los lugares donde se le hace las terapias a Emilio, súper equipado. Muy bien, todo muy bien, muy equipado. La alberca está de lujo. En sí todo el entorno aquí del hospital está de primera calidad. El personal médico muy capacitado, siempre al pendiente de nosotros. Las terapeutas también es un gran equipo. Cada terapia tiene un terapeuta específico para ellos. Los conocen perfecto desde que llegas, el mismo que los recibe es el que va a seguir su tratamiento, entonces eso está súper bien porque van viendo sus avances y van viendo en qué poner un poco más de atención. Las enfermeras siempre pendiente de nosotros, lo que se necesite, 24 horas están aquí. Si por algo si ya es en la noche necesitas algo, ellas se comunican con los médicos. También está siempre personal para atender nuestras necesidades en nuestro idioma, o sea, siempre va a haber alguien que hable tu idioma. Si no está aquí presente, se comunican, te lo pasan por teléfono. Eso también para nosotros es muy importante, no sentirnos solos. Los doctores, que son los que se encargan de hacer las aplicaciones, especializados en el tema, saben lo que están haciendo, siempre al pendiente. Siempre que van a ver a Emilio, al paciente, te preguntan todo, desde si comes, si duermes, si fue al baño, el estado de ánimo del niño. Saben lo que están haciendo. Siempre muy bien, siempre disponible, siempre al tanto de lo que se pueda necesitar. Cuando hacíamos preguntas siempre se nos respondía lo que queríamos saber. Sentimos que nunca se nos ha ocultado nada, siempre ha estado todo muy claro. Siempre hay alguien que te va a contestar en tu idioma. Esa es una de las grandes ventajas que tiene esta empresa. Algo que buscábamos, a diferencia del año pasado, era que la empresa tuviera sus oficinas aquí, que siempre hubiera alguien disponible que nos pudiera ayudar en cualquier cosa que necesitáramos dentro del tratamiento o fuera de él, porque venimos a un país que no conocemos, entonces obviamente íbamos a necesitar algo y esa es una gran ventaja, que ellos tengan sus oficinas aquí, que todo el personal esté aquí y nos ayuden para cualquier cosa. Siempre están visitando aquí a todos los pacientes. Nosotros venimos con muchas esperanzas desde el primer tratamiento, a pesar de que los médicos no están muy de acuerdo todavía en las células madres, por decir, en México. Lamentablemente para allá es un tema que no lo manejan al 100%, hay mucha desinformación. Nosotros nos atrevimos a hacerlo y ahorita nos volvemos a atrever porque vimos muchos beneficios en su vida. Cambió demasiado, ha hecho cosas que ningún médico se atrevía a decir que iba a poder hacer. En esta segunda ocasión sabemos que va a lograr más cosas. Y nosotros el único mensaje que tenemos para la gente es que se atrevan, que confíen, que obviamente que busquen información, que no se vayan con la primera empresa, porque va a haber muchas que se las van a ofrecer, pero nosotros estuvimos investigando una vez y otra vez hasta que dimos con esta que era realmente lo que necesitábamos y lo que queríamos, que nos da toda la confianza, que tiene todo en regla, todo en orden y que sabemos que va a funcionar.